Hola, buenas noches, bienvenidos a su programa Razones de Peso. Este programa que transmitimos cada semana los lunes a las 8 de la noche, o casi puntuales, y a las 9 de la noche con horario del centro. El propósito del programa, como tú ya sabes, es hablar sobre la obesidad, sobre la bariatría, las opciones de tratamiento que existen en el control de peso de los pacientes que padecen obesidad, pero también, como el día de hoy, hablaremos sobre temas que afectan a largo plazo a pacientes que han sido operados de cirugía bariátrica. Y hablo de afectar todo lo inherente, todo lo relacionado con tu evolución en el posoperatorio. Entonces nos interesa saber pues cómo te alimentas, si sigues pues en los esquemas que se te sugirieron desde un principio, si lo dejaste del todo, si la estás pasando bien, si vives feliz con tu cirugía bariátrica o si no es así. Hoy, como anunciamos previamente, vamos a hablar sobre la desnutrición después de una cirugía bariátrica. Y es un tema del que nos preguntan mucho los pacientes cuando vienen a consulta externa, ¿no? Oiga, doctor, ¿y no me iré a desnutrir? Porque yo he sabido de pacientes y de personas que se operan de una cirugía y que luego los veo bien flacos, los veo bien enfermos, etcétera. Entonces, bueno, eso es precisamente el tema que nos preocupa el día de hoy. No solamente que un paciente que se opere de cirugía le vaya perfecto, sino que también aprenda a identificar en qué momento la evolución ya no es normal. Y déjame dejar claro una cosa, no es normal que un paciente operado de cirugía bariátrica esté enfermo, se vea enfermo o se siente enfermo, independientemente de la etapa en la que vaya cursando. Precisamente por eso buscamos hacernos de esquemas, de grupos multidisciplinarios que ayuden a los pacientes a que vivan cada etapa del posoperatorio de una manera bien ordenada, de una manera bien asesorada, con un seguimiento apropiado para evitar que exista todo esto. Bueno, sin más preámbulos, quiero presentarles a mi invitada del día de hoy, que es la licenciada María José González. Ella es licenciada en psicología con pues, muchas credenciales y diplomados en el mundo de la bariatría y mucha experiencia. Ustedes la ven chiquilla y dicen, no, hombre, esta chiquilla no tiene experiencia. ¿Pero cuántos años tenemos trabajando juntos? 11 años. O sea, yo estaba saliendo de la secundaria cuando María José ya era una psicóloga. Bueno, bienvenida María José. Muchas gracias, Gabriel. Buenas noches a todos. Y pues sí, aquí estamos para platicar sobre el paciente obeso, sobre el paciente que viene con nosotros a hacerse una cirugía bariátrica y todo el acompañamiento que nosotros damos pre y postquirúrgico. Y fíjate, María José, que una de las cosas que más trabajo nos cuesta al paciente que viene con obesidad, convencer de la parte del protocolo de la psicología, ¿no? O sea, viene el paciente a consulta y me dice, doctor, yo, mira, traigo 50 kilos de más, por decir una cantidad, y yo ya estoy consciente de que pues como mucho, que soy medio desordenado, o no, yo pues como bien, no sé qué pasa, no sé qué pasa porque tengo este exceso de peso. No me cuesta trabajo explicarles que tendrán que someterse a una cirugía, porque a eso van. No me cuesta trabajo explicarles que necesitan a una nutrióloga, porque lo entienden perfecto, pero cuando digo, vas a ir a valoración con psicología, yo creo que el 50%, si no es que más de los pacientes se me quedan viendo como raro, como diciendo, ¿y eso como para qué? No sé cuál sea tu experiencia en esta consulta inicial. ¿Los pacientes creen o no creen que necesitan tratamiento psicológico solo por tener obesidad mórbida? Pues fíjate que no. La mayoría de los pacientes que llegan a mi consultorio, incluso hasta lo dicen, vengo porque me mandaron. El doctor me dijo que tenía que venir para poderme operar. Entonces la mayoría de los pacientes que llegan a mi consultorio por un tema bariátrico, tal cual llegan porque los mandaron. No entienden dónde está la conexión entre su obesidad y la mente, ¿no? Es el tener que pasar por psicología. Y es un tema muy interesante porque realmente existe una conexión muy fuerte. Yo se los explico, les digo, mira, la gran mayoría de nosotros no tenemos un problema de peso por ignorancia. Porque todos sabemos que debemos de hacer ejercicio, pero no lo hacemos. Todos sabemos que estar comiendo papas, galletas, palomitas, alimentos en gran cantidad o durante toda la tarde nos lleva a ganar peso. Y aún así lo hacemos.
Entonces ahí justamente es donde entra la parte de la psicología, en todas esas conductas que hacemos, ya sea conscientes o inconscientemente, pero que no podemos dejar de hacerlas. Y no porque te operes las vas a dejar de hacer. Va a cambiar tu forma de ver el mundo, ¿no? O sea, sí va a cambiar lo que te cabe en el estómago. Claro. Vas a entender que tienes que cuidarte hasta cierto punto de ciertos alimentos, pero tu conducta, tu forma de ver las cosas, tus gustos por la comida, realmente no van a cambiar por una cirugía. No van a cambiar. Me ha tocado ver memes en Facebook que dice, no los recuerdo exactamente, pero dice algo así como, ¿y si me quitan la comida, ahora qué voy a hacer? Ajá. Y es eso. Entonces lo que yo trabajo en mi consultorio es hacer otra cosa que no sea estar comiendo, porque esa necesidad que yo sentía a media mañana o a media tarde, cuando me enojaba, cuando estaba triste, cuando estaba ocioso, por ir a comer, la voy a seguir teniendo. Okay. No me va a caber comida, quizá incluso ni siquiera voy a tener hambre, pero sí voy a sentir la necesidad de darle vueltitas al refri, voy a empezar a pensar en comida, en las galletitas, en los chocolates, en que la panadería ya está horneando, voy a seguir con ese tipo de conductas. Entonces lo que trabajamos en el consultorio es qué hacer cuando yo tengo ese tipo de necesidades. Sí, fíjate que yo mucho platico con los pacientes cuando vienen a la consulta y hablamos sobre el tema del control de peso y me dicen, doctor, peso 160 kilos y yo quiero pesar 100. Ok, yo te voy a hacer una cirugía que te permita apoyarte para perder el peso porque te va a caber menos, porque vas a tener menos hambre, porque vas a absorber menos. Pero, ¿qué va a pasar cuando peses 100 kilos? ¿Vas a seguir viviendo como una persona de 160 kilos? ¿En un cuerpo de alguien de 100? ¿Forzando a tu cuerpo? Y que tu cuerpo que quiere regresar al peso anterior porque metabólicamente también el cuerpo se frena, ¿no? Entonces, si tú sigues viviendo como alguien de 160 kilos, eventualmente vas a empezarte a alejar de tu meta y de tu objetivo, porque estás luchando porque no tuviste cambios conductuales que te mantuvieran en ese nivel de motivación. Así es. Yo se los digo, mira, también aquí entra otra parte y es el miedo a perder peso. Okay. O sea, yo puedo desear mucho algo, ¿no? Okay. En este caso, bien lo dices, ¿no? Peso 160 kilos. Se me ocurrió ahorita como cuando te vas a casar, ¿no? Ajá. O sea, que dices, quiero casarme, pero le tengo miedo al matrimonio. Así es. ¿No? Y luego ya que te casas te das cuenta que tenías razones para tener miedo. Que no debiste haberlo hecho. No es cierto, no es cierto. Es algo parecido, o sea, nos sucede en muchas áreas de nuestra vida. Okay. ¿Por qué? Porque, como bien lo mencionas con el matrimonio o con pesar 100 kilos, voy a un terreno donde yo nunca he estado. Entonces, en realidad, no sé qué se siente estar ahí. No sé cómo me voy a ver. Y al cambiar, deshacerse de 60 kilos, porque esa es otra cosa que sucede. Si yo me sometiera a una dieta y tuviera la paciencia para perder 60 kilos en 10 años, pues a lo mejor poco a poco me iría acostumbrando a cómo me veo con 60 kilos menos. Pero en la cirugía yo voy a perder esos 60 kilos en un periodo de tiempo corto y entonces prácticamente de la noche a la mañana voy a ser alguien con 60 kilos menos. Entonces no soy la misma talla. Y otra cosa, que mis expectativas por lo general no son reales. O sea, yo pienso pesar 60 kilos menos y me imagino a alguien con... Un cuerpazo. Exactamente, con toda la piel en su lugar. Y cuando yo pierdo 60 kilos no me veo como mi expectativa era. Entonces eso empieza a sabotear mi pérdida de peso. En algunas ocasiones llegaré a los 100 kilos y a partir de ahí me puedo empezar a sabotear. Pero en otras ocasiones, en la pérdida me empiezo a sabotear. O sea, no me espero a llegar hasta los 100 kilos. Ya en 140, en 120 no me empieza a gustar cómo me veo y entonces empiezo a sabotear mi pérdida de peso. Y puede ser que ni te des cuenta de eso, digo, porque hablamos de saboteo o sabotaje. Y el sabotaje se puede presentar a lo mejor consciente, ¿no? Que yo diga, es que mi marido me dijo que ya me ve los brazos muy aguados, ¿no? Y eso me mete conflicto y ya no quiero bajar, entonces empiezo a comer un poquito más deliberadamente. Pero ese sabotaje también puede ser subconsciente, ¿no? Sí, y es la parte más interesante desde la psicología, porque el sabotaje que se da consciente, pues a lo mejor una vez que te des cuenta, tú lo puedes evitar. Pero el sabotaje que se da de forma inconsciente, ese no lo puedes evitar. Y entonces es ahí cuando desde este lado del escritorio se ve muy emocionante el trabajo, ¿no? Porque es detectar esas creencias
esos comentarios que estamos escuchando, con los que nos estamos enganchando, que me están llevando a, sin darme cuenta, elegir comer más o elegir alimentos que son hipercalóricos. Y efectivamente, ¿cómo te vas a dar cuenta tú si realmente nunca has cursado por este trayecto? O sea, si tú estás, todo es nuevo para ti, funciona, no funciona, cuánta gente está operada y de repente dice, oye, este mes no bajé y se supone que debe haber bajado, o bajé muy poco, y no, doctor, lo estoy haciendo todo bien. Esa persona está saboteando. Así es. Yo generalmente una pregunta que suelo hacer en mi consulta, o sea, preguntarles, ¿cómo te fue? ¿Qué hiciste en la semana? Incluso a veces hasta les pregunto, ¿seguiste la dieta? No porque yo sea nutrióloga ni porque me interese que me digan si comieron una paletita, no, sino porque quiero saber si realmente pudieron seguir la dieta o si ellos estuvieron haciendo algunos acomodos, algunos reacomodos. Y con mucha frecuencia, entonces empezamos a entrar en detalles, ¿no? O sea, bueno, sí, pero el martes no cené lo que me dijeron. Ah, ok, ¿por qué el martes no cenaste lo que te dijeron? ¿Qué está pasando los martes, no? Ajá, ¿qué está pasando los martes? Entonces, pues es que el martes... con frecuencia me topo esto con las parejas. Es que mi esposo o mi esposa me trajo de cenar unos taquitos de la calle de los que más me gustaban. Y eso, por ejemplo, pues obviamente, ¿quién le va a decir que no a un marido tan lindo que pasó por el puesto de taquitos? No a los tacos, sino al amor que llevan los tacos, porque quien regala tacos regala amor, ¿no? Exactamente, exacto. Así es. Entonces, yo recibo los tacos porque efectivamente, decir que no quiero los tacos es decirte que no te quiero. Es decir, que ese detalle que tuviste conmigo no me gustó. Y que de alguna manera ya empiezas a darte cuenta que sí hay un sabotaje ahí de parte del esposo, ¿no? Y bueno, antes de continuar, quisiera decirles a ustedes que nos están acompañando, muchos de ustedes son pacientes nuestros, que están cursando, ya cursaron por esto. ¿Quién mejor que ustedes para platicarnos de cómo se vive esta experiencia, si te saboteaste, si no, si te hizo falta el acompañamiento psicológico, si te la echaste solo, si no crees que haga falta, si lo hiciste y no creías en un principio y de repente dijiste, no, sí, esto me sirve? Por favor, coméntanos. Esto es un programa en vivo, un Facebook Live o Instagram Live, y estás allí con nosotros, tienes el teclado a un ladito, pues coméntanos, compártenos tu punto de vista y aquí nos vas a enriquecer mucho la charla. Así es, porque sabes que esto que mencionas es súper interesante. Muchos de los pacientes, después de que se operan, se pierden. Y una gran parte regresa porque se da cuenta de esto que estás compartiendo, porque se da cuenta que no era tan fácil como ellos creían. Porque cuando llegan a mi consultorio, la mayoría cree que viene como este paradigma que existe, ¿no? De, es que no estoy loco, no tengo por qué ir al psicólogo. Y creen que van a venir a abordar situaciones personales que no es el lugar y no es el momento porque no lo están necesitando, ¿no? O sea, cuando alguien llega a mi consulta para decirme es que me estoy divorciando, bueno, entonces es el lugar para abordar esa situación. Pero cuando llegan por un proceso de bariatría, entonces no es el momento para abordar situaciones de la infancia y revisar, no es eso. Pero la mayoría de ellos creen que vienen a eso. Creen que los psicólogos tenemos como una bolita de cristal y que en cuanto crucen la puerta yo me voy a dar cuenta de todos sus pecados y entonces dicen, no, mejor yo ahí no me meto, ¿no? Les genera conflicto y entonces no regresan. Y muchos de ellos vuelven cuando ya no pudieron manejar la situación. Entonces va a estar muy interesante ver que... Sí, bueno, y entonces en realidad esto nos sirve mucho como preámbulo para el tema que nos propusimos manejar el día de hoy, que es la desnutrición después de una cirugía bariátrica, porque queda claro después de esto que platicamos es si la psicología es parte muy importante del proceso bariátrico, tan importante como la nutrición, tan importante como la cirugía. Y vamos a entrar en materia, vamos a platicar sobre los pacientes que se van al extremo, los pacientes que puedan ir cursando de una obesidad mórbida y luego a un peso bueno, a un peso normal, y de pronto se nos pasó la mano. ¿Pero a quién se le pasó la mano? O sea, ¿fue que la cirugía fue demasiado agresiva? ¿Fue que la cirugía
creó algún problema en el aparato digestivo del paciente que generó un grado de desnutrición, o fue que el paciente no supo adaptarse a las diferentes etapas, o fue que el paciente no siguió las indicaciones que se le dieron, o fue que el paciente se perdió y no dio ningún tipo de seguimiento y eso lo llevó a un estado de vulnerabilidad, ¿no? Entonces, hay diferentes escenarios para esto. Claro, por supuesto que la cirugía puede ser muy agresiva. Si yo selecciono a mi paciente, por ejemplo, es un paciente de 80 kilos, tiene que bajar 20. Y le hago una cirugía malabsortiva, como la que le haría un paciente que tiene que bajar 80. Igualitas las dos. Mi mismo modelo, yo tengo ahí una reglita y con eso a todos les hago la misma cirugía. Entonces probablemente sí, ese paciente que pesa 80 kilos, pues se va a desnutrir, porque no tiene suficientes kilos como para llegar a un punto de equilibrio con una cirugía malabsortiva. Entonces yo tomé una mala decisión y entonces a lo mejor arriesgué a ese paciente a un estado nutricional, aunque él lo hiciera muy bien, aunque él se suplementara bien, aunque él hiciera paso a paso bien, la cirugía era demasiado potente. Entonces, en ese escenario sí, la cirugía puede ser demasiado. Pero si un paciente pesa 160 o 200 kilos y yo le hago una cirugía apropiada para él, y el paciente cursa por una luna de miel de un año, ¿no? Súper, doctor, estoy muy bien, la verdad es de que pues ya no me tomo mis vitaminas porque pues me siento bien, ¿verdad? O ya no fui con la nutrióloga porque pues ya no necesito, yo ya sabía de dietas desde antes. A la psicología no, pues como para qué, si estoy bajando, estoy muy bien, me siento anímicamente muy bien. Entonces, ese paciente es vulnerable desde el punto de vista psicológico. Sí. ¿A que pase algo que lo lleve a una desnutrición? Sí, claro que sí. Es vulnerable a irse a una desnutrición o bien, como lo comentábamos, a regresar a su peso, porque es una persona que no está llevando un acompañamiento psicológico. Entonces, como lo mencionaba hace ratito, voy a llegar a un peso donde yo no me conozco, donde yo no sé cómo me veo. Entonces puede gustarme o puede no gustarme. En el caso de los pacientes que se van a la desnutrición, vamos a suponer que a la mayoría de ellos les gusta. Entonces, como me gusta es en donde estoy ahorita, y realmente cuando tenía el problema de sobrepeso o el problema de obesidad, no estaba tan padre. O sea, tenía problemas, tenía limitaciones en mi vida cotidiana, no podía hacer mi rutina adecuadamente. Entonces, esa comodidad que estoy teniendo ahorita me hace como tratar de aferrarme a ella. Y entonces yo no quiero volver a ser la misma persona que era antes. Y al no tener un acompañamiento psicológico y al no tener un acompañamiento de nutrición, entonces a mí me ha tocado ver pacientes en mi consulta que le hacen arreglos a la dieta de la nutrióloga. Entonces empiezo a acomodar todo, ¿no? Y como dices, ya no voy con la nutrióloga porque ya sabía qué comer. Sí, pero entonces de eso que yo ya sabía qué comer, ahora lo estoy pasando por mi filtro. Y entonces en mi filtro yo empiezo a quitar muchas cosas y empiezo a quitar los suplementos y empiezo a quitar algunas vitaminas, y porque tenemos la creencia que las vitaminas nos van a engordar. Sí. Y empiezo a quitar un montón de cosas, y el ejercicio tampoco, también lo empiezo ahí a acomodar, y todo esto se empieza a dar sin un acompañamiento psicológico que nos oriente, que nos vaya como ayudando a acomodar nuestros pensamientos. Como aterrizar, ¿no? Ir bajando escalón por escalón y no irte como por una resbaladilla, ¿no? Así es, porque es eso, haz de cuenta, me voy por una resbaladilla, y entonces cuando me puedo dar, quizá cuando me doy cuenta que ya estoy en una desnutrición, ya no sé cómo salir de ahí. Ya no sabes cómo parar. Ya no sé cómo parar, ¿no? Así es. Y entonces entra ese fenómeno, y es importante que pongan atención en estos pacientes que están operados de bariatría, en un fenómeno que conocemos como dismorfismo. Así es. Dismorfismo significa, en términos coloquiales, perder la noción de la forma. Entonces, o sea, hay pacientes que de repente están demasiado delgados, pero se sienten bien, o sea, y quieren bajar más, o ya no quieren subir otra vez, y están demasiado delgados e incluso laboratorialmente desnutridos, pero como tú dijiste, que no se quieren tomar una vitamina porque las vitaminas se engordan y ellos tienen pavor a volver a ser gordos. Y no supieron en qué momento parar. Y no tanto porque la cirugía fuera así de extrema, sino entra en algo así como una anorexia, ¿no? Posoperatoria. Sí, justo eso te iba a platicar. El riesgo que se corre en un procedimiento bariátrico es a desarrollar un trastorno de alimentación. Y ese trastorno de alimentación puede ser bulimia o anorexia.
En el caso de la bulimia, son las personas que comen y todo van y lo vomitan. O toman laxantes. O toman laxantes. Sí. Y en el caso de los anoréxicos son los que dejan de comer. Y en los dos casos se presenta la dismorfia corporal. Entonces, ¿qué es esta imagen que podemos ver mucho en las redes sociales, ¿no? Que hay un gatito y frente al espejo se ve como un tigre. Exacto. Entonces es esto. Yo puedo estar en los huesos y cuando me paro frente al espejo puedo ver una persona obesa. Y esto, aquí es donde entra la psicología, porque esto no se va a arreglar ni con una cirugía ni con ir a nutrición. Esto es totalmente área de acción de la psicología. Sí, fíjate que una de las pacientes mías, entre muchos testimonios que he obtenido yo en estos años y yo creo que tú también, de atender pacientes bariátricos, me dijo, así recuerdo muy claro, me dice, yo me sentía súper bien, estaba feliz porque se me veían los huesitos de aquí y siempre soñé con que se me vieran los huesitos de aquí y nunca me los había visto. Y me sentía muy bien, la ropa me quedaba, talla 0, doble 0, o sea, yo no sé tallas, pero algo así. Entonces me dice, pero un día me levanté así media cruda, me agaché, me enjuagué la cara y cuando levanté mi cara y me vi en el espejo de reojo y me vi todas las costillas marcadas, vacío, mi piel, me asusté. Pero fue como un flashazo que me hizo ver mi realidad. Y yo estaba dejando proteína y vitaminas y todo cuando todavía las necesitaba, ¿no? Yo psicólogo nunca tomé porque yo pensé que me las sabía de todas y qué necesidad de tomar un psicólogo. Entonces, en ese momento la paciente recapitula, vuelve al tratamiento, empieza el tratamiento con psicología, toma suplementación y ahorita está perfecta. Entonces, y eso es un seguimiento apropiado que debió llevarse desde el principio, ¿no? No sé si haya por ahí algún comentario ya que quieran leernos, por favor, compártanos sus comentarios, sus preguntas, estamos aquí pues para platicar con ustedes, también aparte de entre nosotros, para que nos digan y nos enseñen cómo se sienten y qué dudas puedan tener en relación a este tema que manejamos hoy, que es la desnutrición después de una cirugía bariátrica. Dairy Queen decía buenas tardes. Saludos, Dairy Queen. Angélica Galván, hace 11 años que me operaste. María fue mi psicóloga. ¿Quién sabe cómo sería mi vida si no hubiera pasado, entre comillas, por las manos de ambos? Pues muchas gracias por tu confianza, Angélica Galván. Bueno, la conozco, ubico perfecto. La verdad es hace 11 años que se operó y ha sido un caso exitoso. Porque yo la presumo mucho cuando mis pacientes la conocen, les digo, porque es una persona que ha aprendido a volver a comer, o sea, a comerse un sándwich, porque el miedo a los carbohidratos es algo que se desarrolla muy frecuentemente, que se ha podido volver a comer un sándwich, que ha aprendido a hacer ejercicio. No es precisamente la persona más atleta que los 365 pero le echa ganas, sí. Pero es una persona que tiene actividad física de forma regular. Y entonces por periodos hace un ejercicio, por periodos hace otro, y eso le ha ayudado a mantenerse en su peso y a no tener rebote. Sí, yo también te presumo, Angie, porque es cierto de verdad que a tantos años después de una manga gástrica, el efecto de la cirugía ya no es el que era en un principio, y lo decía Paola la otra vez, la cirugía es como un zapato que te compras apretadito y luego vas aflojándolo y ya a estas alturas, 11 años, ya lo chancleas bastante. Pero el hecho de que te mantengas en un peso saludable, pues es producto de eso que aprendiste, ¿no? De cambiar un estilo de vida que era obesogénico por un estilo de vida de gente que se cuida, que se preocupa, que sube 1 kilo, lo vuelve a bajar. Entonces yo te felicito, Angie, y te mando un beso. Así. Yo también te mando un abrazo. ¿Qué pasó con el psicólogo Román? Pregunta Rosa Lili Medina Alcaraz. Rosa Lili Bet está en Guadalajara, ahorita estamos transmitiendo desde Tepic, pero luego lo invito para que platiques con él. ¿Cómo es la recuperación de la piel después de perder mucho peso? Pregunta Aurora Hernández. Bueno, eso es variable, ¿eh? De verdad que hay pacientes que nos sorprenden, ¿no? Hay pacientes que bajan 30, 40, 60 kilos y están contentos con su resultado. Que a lo mejor poquita piel aquí, poquita piel allá, pero dicen, es que esto no me causa conflicto, ¿no? Y hay pacientes
que con un embarazo se les afloja todo el abdomen y ocupan cirugía, ¿no? Entonces, es muy variable y nosotros tenemos colaboradores que son buenos cirujanos plásticos para el paciente que lo pueda requerir, y también sugerimos mucho que durante el proceso de pérdida de peso tomen suficientes vitaminas y suplementos para que su piel tenga nutrientes que ayuden a retraer, y que hagan ejercicio o que hagan electroestimulación como el Bodytech que tanto recomendamos, para que esa piel empiece a tonificarse. Mi nombre es Damaris, voy a cumplir 2 meses de la cirugía el día de hoy. Llevo 21 kilos perdidos y por supuesto que el apoyo psicológico ha sido parte esencial de este proceso, ya que, como lo menciona la psicóloga, es un gran apoyo para aprender a canalizar la ansiedad, el estrés. Gracias a todos. Pues gracias por tu testimonio, Damaris, de verdad, y felicidades por tan buena pérdida de peso, 21 kilos en 2 meses. Está perfecto. Fabuloso. Ajá. Monique Dulce dice: el apoyo psicológico es fundamental para la pérdida de peso. Belén en Innovare me ha estado ayudando mucho. No pensé que fuera tan necesario. ¿Qué opinas? Que es una realidad. Generalmente el paciente no cree que es tan necesario y cuando llevan el protocolo, la gran mayoría se da cuenta que sí. La gran mayoría se queda. Yo siempre les digo, date la oportunidad. Doctor, es que yo no quiero entrar con la psicóloga. Es un requisito, pero más allá de eso, date la oportunidad. Date la oportunidad de sentarte allí, de trabajar estos temas, que no los vas a trabajar con nadie más que con el psicólogo. No, porque aparte yo le comentábamos el otro día en nuestra reunión que lo que sucede, bueno, parte de lo que sucede es que cuando el paciente llega con nosotros, nuestras sesiones son de 50 minutos a 60 minutos. Entonces tiene más tiempo para sentarse, para platicar, llega con nosotros después de haber pasado contigo la mayoría de las veces. Entonces ya pensó lo que tú le dijiste y ya tiene dudas. Cuando recibimos la información por primera vez, no siempre es que la entendamos perfecto. Es que la tengo que procesar para entonces poder saber si tengo alguna duda, si entendí claramente todo. Entonces cuando llegan con nosotros, ya en la mayoría de las ocasiones ya tienen dudas. Entonces se sientan y en esos 60 minutos platican que cualquier duda que les haya quedado, ¿no? Que al cuánto tiempo me voy a poder levantar, que si puedo hacer ejercicio, que si voy a poder manejar. Entonces se empieza a romper mucho el hielo con el psicólogo. Y la verdad es que a mí me gusta mucho esta parte de mi trabajo, me gusta lo que hago en el consultorio, porque se crea un vínculo muy padre con el paciente y entonces se dan cuenta que sí es necesario, porque realmente trabajamos cosas que no las alcanzan a platicar con la nutrióloga ni las alcanzan a comentar contigo, porque nuestra sesión es más larga y es más frecuente. Sí, aparte la sesión con el cirujano, con el nutriólogo es muy específica, es monotemática, ¿no? Vamos a hablar, a ver cómo estás, que tus heridas, y los laboratoriales. Y muchas veces el paciente no alcanza a sacar toda la información que traía porque se pone nervioso, porque el tiempo, no sé. Pero en psicología, y yo lo veo, los psicólogos nos preguntan muchas cosas que son de nutrición, o que son de cirugía, o que son de recuperación, y no las alcanzan a preguntar a los pacientes. Y qué bueno que tenga un aliado, porque al final de las cuentas, tu aliado más poderoso dentro de este proceso es tu psicólogo, y es precisamente con quien vas a generar esa confianza y esa empatía. Y quiero comentar, ¿sabías que Innovare Bariatría, nuestro equipo, es uno de los equipos más grandes del país? Tenemos 6 psicólogos bariatras especializados en nuestras diferentes sedes, en Colima, Juárez, Guadalajara y Tepic. Entonces, realmente somos un grupo bien sólido y brindamos a nuestros pacientes tanto ayuda a distancia. De hecho, María José pues tiene varios pacientes que están en Estados Unidos, que el que está en Costa Rica, que el que está en Venezuela, que vinieron a operarse y que llevan un seguimiento pues a distancia, bien llevado, con videoconferencias y todo. Entonces, realmente tratamos de brindarle ese apoyo a nuestros pacientes. ¿Qué opinas tú del manejo de los foráneos? ¿Cómo te sientes con ellos? Yo me siento muy cómoda. A mí me ha gustado mucho la parte de trabajar a distancia. La verdad no he tenido ningún problema. Trabajamos prácticamente como estar así tú y yo sentados, obviamente con una pantalla en medio, pero resulta muy cómodo, la verdad. A muchos de ellos, por ejemplo, podemos hacer las sesiones en su trabajo, porque si tienen una oficina o algo así, entonces solamente se ausentan del trabajo
prácticamente 1 hora y ya regresan. No les implica el traslado, que sería algo que sucedería si estuviéramos aquí en Tepic. Realmente trabajamos muy, muy a gusto. Yo lo único que les pido es que tengan un espacio donde nadie los esté interrumpiendo. Sí. Les digo, puede ser... Sí, que los niños ahí corriendo. Ajá, nada más que no suceda eso. En general no me incomoda si se alcanza a escuchar un poco la tele, no tengo ningún inconveniente, siempre y cuando no estén desde ahí gritándole mamá, papá, o sea, mientras los niños estén entretenidos no hay ningún problema porque nos permite trabajar muy bien. Y cuando vamos a tocar temas que son un poco más profundos, que la sesión lo requiere, el mismo paciente lo siente, entonces ellos mismos buscan más privacidad. Ya ni siquiera yo lo tengo que pedir. O sea, de repente cuando me van a platicar algo más personal, yo los veo cómo se mueven despacio. Se mueven y se cambian de lugar, se van a otro cuarto o algún otra área. Y entonces es muy padre, la verdad que se trabaja como si estuviéramos en el consultorio. Excelente. Sí, yo creo que es muy, muy bueno. El micro lo trae como colgadito. A ver, pues platíquenos, no sé si tengan algún otro comentario por ahí. Ya estamos aquí en producción. Platíquenos, estamos en abordando el tema de la posibilidad de desnutrición en pacientes operados de bariatría. ¿Existe la posibilidad? ¿Cuáles son las causas? ¿Cuáles son las formas de evitarlo? ¿Y cuáles son las formas de tratarlo? Pues es lo que nos ocupa el día de hoy, y para eso invité a la psicóloga María José González, que como les comenté hace un momento es parte de nuestro equipo de psicología bariátrica, el respaldo en psicología para nuestros pacientes, y que atiende desde Tepic, desde acá, desde el Núcleo Diagnóstico, donde estamos transmitiendo el día de hoy. ¿Tienes alguna otra pregunta por ahí? Bastantes. Toyin Anguiano tiene las preguntas. Doctor, ¿cuánto es lo más corto de una anastomosis en el mini bypass para el mejoramiento de la diabetes y triglicéridos? Y la otra pregunta es, ¿el costo de recorrer la anastomosis es igual de costoso que la operación misma? Es una pregunta muy técnica, pero te la voy a contestar de la manera más sencilla posible. La cirugía de mini gastric bypass, la longitud de las asas, desde donde termina el estómago hasta donde conectas, no tiene que ser menor a 2 metros ni mayor a 2,5 metros. Ese es algo bastante controversial en cirugía, porque hay quien dice, no, yo cuento todo el intestino y conecto la mitad. Si son 4 metros, pues a 2 metros conecto. Si son 10 metros, pues a 5 metros conecto. Entonces, esto le puede dar una variabilidad de resultados muy significativa a los pacientes. Habrá quien se desnutra con mucha facilidad como producto de su cirugía. Y si conectamos muy cerca del estómago, hay la bilis muy concentrada que pueda quemar el estómago de ese paciente. Entonces, en nuestra práctica cotidiana, conectamos de 2 a 2,5 metros. Si por mi paciente, por el tipo de paciente que es diabético, que no tiene tanto sobrepeso, yo decido hacer un bypass porque tiene reflujo, etcétera, tomo esa decisión, en ese paciente le hago un bypass en Y para evitar estos flujos de bilis hacia el estómago. Entonces puedo conectar ahora sí a 1 metro y luego 30 centímetros más para evitar el reflujo, y con eso tengo. Entonces, para no hacernos bolas, podemos personalizar las características del bypass en cada paciente. Taide Janet, buenas tardes, saludos a todos desde Los Cabos. Yo sigo en preparación para mi próxima cirugía. Es un tema importante el apoyo psicológico, ya que a veces me pongo a pensar qué pasará por mi mente el comer solo líquidos previos, o el ver comida que te guste y no poder comer, o llenarte y querer seguir comiendo. Todo esto es lo que voy poco a poco pensando, y disminuir mis cantidades de comida y comidas sanas. No he pesado, pero cada día me siento más feliz y ansiosa por estar operada y ver esa Taide de antes que podía jugar fútbol y básquetbol. Saludos, gracias por su apoyo, por sus temas. Dios los bendiga, nos vemos pronto. ¿Cómo ves? Fíjate, buen comentario, ¿no? Buen comentario. Esto que está diciendo es interesante. Parte de lo que hacemos en psicología es reaprender. Yo les digo, cuando la comida es una adicción,
Entonces, y una necesidad. Y una necesidad, Sí. justamente. La diferencia que tenemos cuando se trabaja con un adicto a alguna sustancia y cuando trabajamos con un adicto a la comida es que es una necesidad. Entonces yo no puedo a mi paciente decirle, no vas a volver a tener contacto con la comida. No, imposible, ¿no? Imposible. Sí. Entonces hay que reaprender a relacionarnos con la comida. Y otra cosa que tampoco puedo hacer es sacarlo de su núcleo. Entonces, ahorita que escuché este comentario, ¿qué va a pasar cuando vuelva a ver la comida? Exactamente. Si somos una familia donde se comen muchas cosas que yo no puedo estar comiendo, entonces hay que desarrollar herramientas en la consulta psicológica para poder volver a estar frente a esa comida y no tener que estar comiendo. Uh-huh. ¿Sí? Porque lo más fácil sería pues sacarte de ahí y decirte, mira, vente a vivir a mi casa, aquí no comemos esas cosas, ¿no? Sí. Pero entonces no va a pasar. No va a pasar. Entonces lo que tenemos que hacer es apoyar a esa persona a que con su personalidad, valga la redundancia, desarrolle herramientas que le puedan servir para seguir conviviendo en su núcleo familiar sin tener que estar comiendo. Que tenga la capacidad de coexistir, de convivir, de ir a la reunión, de pasarla bien y que todos estén tomando alcohol y que en ese momento esté yo consciente que no deba de hacerlo o que no tenga que comerme las fritangas porque soy capaz de enfrentarlo sin que me cause ese conflicto espantoso, claro, ¿no? Tú lo dices, que sea capaz de disfrutar. Ajá. O sea, que pueda disfrutar en el lugar donde esté y que no someterse a este procedimiento signifique un suplicio. Exacto, qué bonito lo dijiste. Sí. La verdad es de que a los pacientes les causa mucho conflicto pensar esto, ¿no? Uh-huh. Es que voy a sufrir, mejor no me opero, mejor me quedo así. No tienes por qué sufrirlo. Realmente ir pasando por las etapas de la cirugía bariátrica, independientemente de la parte dura esa de la dieta líquida y bueno, pues eso que tiene que pasar forzosamente, ir pasando por esas etapas que te van llevando a nuevos escenarios de disfrute, a disfrutar cómo te sientes, cómo te ves, cómo te relacionas con los demás, qué capacidades adquieres, cómo te ve el resto del mundo. Es un nivel de disfrute pero superlativo en relación a lo que significaba comerte una fritanga, ¿no? Sí, claro. ¿Qué más? Es bastante extremo eso. Venga. Clau Alcántar, excelentes médicos. Doctora María José, un gusto verla. Gracias, Claudia. Jessica Magaña, a mí me ha ido súper bien. 11 meses de mi mini bypass. Ya llegué a mi peso y no dejo mi proteína ni vitaminas por nada. Gracias. Bien, Jessica, muy bien. Ponos una foto tuya ahí para motivarnos. Nena López, ¿con cuántos kilos se puede operar? O sea, ¿cuándo es obesidad mórbida? Bueno, es una ecuación que sacamos en base a tu estatura y a tu peso. Tú puedes bajar una aplicación que se llama índice de masa corporal y calcular. Ahí te puede calcular. No es el único factor que tomamos en cuenta para una cirugía, pero sirve como referencia. Obesidad mórbida se considera a partir del número 40. Maite Ricardo, tengo un hijo que era obeso, haciendo dietas, bajó 128 libras, sigue comiendo lo mismo y no quiere tomar vitaminas por miedo a engordar. ¿Qué consecuencias puede traer el que no las tome? Mira, sí es importante, dile a tu hijo que independientemente de que no esté operado, claro, el que no esté operado, pues su absorción está completa, entonces no sería un problema mayor, pero porque lo que come lo absorbe. Si está comiendo muy sano, muy equilibrado, muy balanceado, pues no creo que tenga problema. Pero ya que perdió tantos kilos, sí convendría que tomara una suplementación por algún tiempo. Una cosa muy clara, las vitaminas no engordan. Las calorías que comes en los alimentos es lo que puede quedarse o no en tu cuerpo, pero las vitaminas como tal no te van a engordar, no tengas esa preocupación. Dice Julieta Barreto, ¿hasta cuánto tiempo hay que tomar proteína? Pues depende de la cirugía. Hay cirugías que te obligan a tomar mientras vas perdiendo peso, una manga gástrica, un corset, por ejemplo, o hay cirugías en las que requieres tomar proteínas probablemente toda la vida como un mini bypass. Tenemos 2 minutos, nos quedan de programa. Vamos a leer las últimas preguntas. Toyina Andiana, doctor, ¿por qué prohíbe las bebidas alcohólicas o hasta qué tiempo es permitido volver a consumirlas? Toyin, yo no prohíbo las bebidas alcohólicas. Las prohíbe la nutrióloga.
Lo que pasa es que, piensa esto, el alcohol es azúcar fermentada, todas las bebidas alcohólicas hechas de azúcar y se fermenta. Y entonces, obviamente, es una forma de tomar azúcar. No es que esté prohibido, pero al principio, después de la cirugía, no es recomendable y debemos de tomar en cuenta que cada copita de alcohol tiene determinado número de calorías. Hay que tomarlo en cuenta. Leemos las 3 últimas A de ver, Instagram. venga, las de Instagram. Dice, ¿cómo decidir qué cirugía hacerme? ¿Cómo saber si el corset es el ideal? Bueno, eso te voy a ayudar yo. Tú puedes mandar un mensaje por inbox y yo puedo agendar una videoconferencia para conocer más de ti y poderte asesorar. Es una decisión que tú puedes tomar. Doctor, yo quiero hacerme un corset gástrico, pero yo tengo que asesorarte para decirte qué posibilidades tienes de que eso te funcione como tú quieres. Andrew, el día 19 de este mes cumplo 2 meses de mi operación y veo que todos bajan muy rápido. De todos hablan 20 kilos aproximadamente. Yo llevo 8 kilos. ¿Eso es mental? Me hace pensar que estoy haciéndolo mal. Bueno, eso depende de cuántos kilos tengas de más. Si tú tienes que bajar 25 kilos y ya bajaste 9, probablemente estés cerca del 50%, 40 y tantos de tu exceso de peso y entonces vas muy bien. Pero si tienes que bajar 50 kilos y has bajado nada más 9, probablemente sí algo no esté haciendo bien. Bien, entonces terminamos ahorita con las preguntas. Yo me comprometo con ustedes a contestarlas directamente sobre la página. O sea, todas las preguntas van a tener una respuesta, aunque no sea pues en vivo. Quiero agradecer muchísimo a la licenciada María José. Gracias, María José, por acompañarnos. La verdad que hiciste este programa, se fue así rapidísimo y yo creo que mucha gente que se conectó nos va a dar la razón de que es muy rico platicar contigo y que se nota que eres una experta. Pues muchas gracias por la invitación, Gabriel. A mí realmente toda esta parte me gusta, entonces lo disfruto mucho y pues es un gusto poder estar con la gente a través de una pantalla ahorita en estos tiempos, pero sí darnos esta oportunidad de enriquecer, porque segura estoy que muchas de las personas que nos están viendo seguramente no sabían por qué tenían que pasar a psicología si se quieren operar de bypass, de bariatría. Y que si no lo han contemplado ahorita, cuando lleguen, pues sabrán por qué tienen que pasar a psicología, ¿no? Entonces creo que va a salir algo padre de esto. Y yo les recomiendo mucho que sigan a María José en redes sociales para que puedan preguntarle cuando tenga duda o si quieren tomar una consulta por videoconferencia con ella o presencial. Sigan a María José. ¿Tu Instagram cuál es? Mi Instagram es María J. González 15 y mi Facebook es María González o en la página que es psicóloga María José González. Yo trabajo mucho ahorita, lo que va del año, en esto de redes sociales, entonces si me escriben, por ahí me pueden encontrar mucho más fácil que presencialmente en el consultorio. Muy bien, bueno, porque aparte tiene una bebita hermosa de poquitos meses y no quiere tener contacto con el coronavirus. Así es. Cuídense mucho, que estén en casa, por favor, agréguense al grupo, les recomiendo muchísimo. Tenemos el grupo privado que se llama Coaching Bariátrico Núcleo Innovare. Coaching, como de coach, bariátrico, Núcleo Innovare. Búscalo por favor en Facebook, agrégate, hay muchos contenidos importantes, ejercicio todos los días, rutinas en vivo, consejos, tips de psicología de nutrición. Todos nuestros psicólogos, nuestros 5 psicólogos, nuestros 6 psicólogos, nuestros 7 nutriólogos están volcados en esa página para ayudarte a que en tu casa te quedes en tu talla y para que estés bien y que puedas incluso seguir avanzando en tus propósitos. Y si no estás operado, no le haces, tú métete también ahí. Vas a obtener información que te va a servir para ayudarte en tu pérdida de peso. Gracias por acompañarnos. Esto es Razones de Peso. Comparte la publicación para que más personas nos conozcan y se beneficien con toda esta información. Gracias, María José. Gracias, Gabriel. Gracias. Nos vemos.